buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Bienvenidos sean ustedes a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos un placer del bueno. Hoy vamos a platicar con Santiago Rincón Gallardo sobre un interesante libro que acaba de publicar en Grano de Sal, aunque no es propiamente el inicio de este trabajo, ahorita ya vamos a platicar, que se llama Liberar el Aprendizaje, que es una propuesta muy interesante básicamente sobre la idea del cambio educativo. Santiago, yo quisiera empezar primero a lo mejor con una pregunta muy personal, pero que creo que nos puede dar muchas luces sobre el porqué de este trabajo. Tú eres matemático de profesión, sí. Pero de ahí tú das así como que un salto cuántico, pareciera, ¿no? Sí. De trabajar la matemática a estar preocupado por los problemas educativos. Sí. Hoy tú eres uno de los principales representantes de una política o de un pensamiento sobre lo educativo en este país. Sí. ¿Cómo se dio ese salto? ¿O de dónde surgió esta preocupación? ¿Cómo es que las matemáticas te llevaron hasta acá? Mira, yo siempre fui un buen estudiante, fui alumno de 10. Fui a una escuela privada, no porque mi familia fuera pudiente, sino porque siempre saqué buenas calificaciones. Siempre fui alumno de 10. Cuadro de honor, abanderado de la escolta, representé a mi escuela en la Ruta Hidalgo, como todo este tipo de cosas. Pero yo salí de la escuela sin saber de verdad leer y escribir. Es decir, podía copiar información en exámenes, podía hacer escritos que se veían bonitos, que tenían bonita letra dentro de los márgenes, pero no podía entender los argumentos principales de un autor, por ejemplo, o expresar mis ideas por escrito. Y eso me hizo rebelde en la escuela. En fin. Pero saqué siempre muy buenas calificaciones. Ahora, porque cumplías con los requisitos. Cumplía con los requisitos. O sea, aprendí a obedecer a los maestros, a hacer lo que los maestros me pedían, a memorizar información y ponerla en el examen. Todo lo que uno puede hacer, todos los juegos que uno puede jugar para sacar buenas calificaciones. Y uno puede hacer eso sin aprender mucho, y eso fue lo que me pasó. Yo me fui a la preparatoria para estudiar matemáticas y siguiendo trucos muy similares a los que aprendí en la prepa y en la primaria, seguí saliendo bien. Pero yo estaba en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y la universidad se fue a paro, se fue a huelga en el 99, que yo estaba a la mitad de mi carrera. Al mismo tiempo que estaba haciendo matemáticas y al mismo tiempo que estaba en la preparatoria sobreviviendo los exámenes y estas cosas, empecé a involucrarme mucho en activismo político, a trabajar con el movimiento zapatista, por ejemplo. Estuve involucrado en la huelga al inicio, en la huelga de la UNAM. Estuve involucrado en la primera ronda de elecciones para jefe de gobierno en el 96. Entonces fui parte de una organización que hacía trabajo de promoción de derechos humanos y de alfabetización en comunidades indígenas a lo largo del país. Entonces siempre había tenido esta cosquilla del trabajo social, comunitario, de la organización comunitaria, en fin. Pero las matemáticas me gustaban porque eran un modo de acceder a modos de pensamiento que siempre me han parecido muy interesantes, muy divertidos. Pero como nos fuimos a huelga, en algún momento cuando el movimiento quedó en manos de los ultras, digamos, se cerraron muchos espacios para mover la reflexión que queríamos mover sobre la universidad, y entonces yo salí de la huelga en particular, dejé de involucrarme, pero en ese tiempo mi mentor de ahora, de siempre, el doctor Gabriel Cámara, un educador extraordinario, quizá el mejor educador que ha producido América Latina en esta última mitad del siglo, estaba buscando un matemático para sumarse a un equipo que desarrollaba un proyecto innovador de educación rural en los rincones más apartados del país. Ahí nos conocimos, empecé a trabajar con él en el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y eso fue para mí lo que me cambió la vida, lo que me hizo dar el vuelco hacia la educación. Gabriel fue muy insistente que los líderes nacionales del programa, la posprimaria comunitaria rural, mantuviéramos un vínculo muy estrecho entre diseño y ejecución. Los que pensábamos en el proyecto teníamos que asegurar y demostrar que era posible en la práctica. Entonces pasábamos mucho tiempo en las comunidades, no para evaluar a los maestros ni a los alumnos, sino para evaluar nuestra estrategia, para ver qué funcionaba, qué no, y en función de eso ir refinando el modelo. Y a final de cuentas lo que nos dimos cuenta es que si queríamos, en todo este aprendizaje continuo, digamos, de ir a las comunidades para ver qué funcionaba, qué no, nos dimos cuenta que si queríamos nosotros hacer realidad las comunidades de aprendizaje en los rincones más apartados del país, teníamos que convertirnos en comunidad de aprendizaje nosotros. Entonces yo como matemático empecé a aprender historia del historiador y aprendí a leer poesía del experto en literatura, etc. Y ahí fue cuando empecé a disfrutar aprender.
empecé a leer poemas que había leído antes y que nunca había entendido, pero había pasado los exámenes, o novelas que había leído muchas veces, pero que nunca había entendido, y por primera vez empecé a hacer sentido de ellas, empecé a entender, primero que yo era capaz de entender cosas que parecían oscuras al principio, nada más con esfuerzo y con apoyo de alguien que conociera el tema, y empecé entonces a desarrollar un gusto por aprender que fue muy potente. Cuando se acabó la huelga en la UNAM, yo tenía que decidir si seguía trabajando en este proyecto o me iba a la escuela. Y decidí seguir trabajando en el proyecto. Pero con esta nueva habilidad que desarrollé yo mismo de aprender por mi cuenta, acordé con mis maestros de la universidad, los que daban las materias que me faltaban para terminar la carrera, que me dejaran inscribirme en sus cursos, no ir a sus clases y presentar los exámenes finales. Y con esta nueva habilidad que adquirí para aprender por mi cuenta, empecé a devorar los libros de texto que me daban, sus programas de estudio, en fin, y a resolver los problemas al final de los capítulos más difíciles. Como yo no iba a las clases, no tenía acceso a la información que te da estar ahí para saber qué va a venir en el examen, qué es lo que prioriza el maestro, etc. Entonces yo me convertí en mi maestro más exigente y empecé a resolver los problemas más difíciles. Y entonces empecé a hacer los exámenes finales y saqué puro 10. Pero esta vez eran 10 que tenían detrás un dominio profundo de las matemáticas. No la repetición mecánica. No. De hecho, yo te diría que aprendí más matemáticas cuando no estaba en la escuela, cuando empecé a estudiar por mi cuenta, que cuando iba a las clases. Entonces, para mí, en realidad, el motivo del libro, lo que me mueve a escribir el libro es que yo creo que la escuela lastima mucho cuando se trata de desarrollar gusto por aprender y la capacidad de aprender. Hace otras cosas y ahorita hablamos más sobre eso. Y lo que yo quiero es que con nuestro trabajo podamos ahorrarle a nuestros niños y jóvenes el martirio que es ir por la escuela y generar entornos donde aprendan a aprender por su cuenta, que es lo más importante que podemos hacer por los niños más jóvenes. Este libro, yo comentaba al inicio, no es propiamente tu primer empuje sobre este mismo argumento. Tú habías desarrollado varios textos previos en Sí. artículos especializados, Sí. básicamente sobre la misma temática, Sí. sobre este proceso de liberación del aprendizaje. Sí. ¿Podríamos decir que este trabajo ya es un trabajo más maduro en términos de esta iniciativa que inicialmente teníamos, que tú tenías cuando empezaste a trabajar, y ya con estos trabajos que hiciste, muchos en colaboración, ya es algo más maduro? Sí, yo diría que sí. Yo he tenido la fortuna, el privilegio de vivir en pares de mundos que muchas veces no se hablan entre sí. En México trabajé por varios años con el doctor Gabriel Cámara, con Redes de Tutoría, una organización que continúa haciendo un muy buen trabajo en educación en el país y en otros países también. Con trabajo de renovación pedagógica a la base del sistema, con escuelas multigrado, rurales, muy alejadas, trabajando directamente con maestros. Entonces, trabajo de base es parte de mi experiencia. Pero ahora que he estado viviendo por los últimos 10 años en Canadá, he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Michael Fullan, que se ha vuelto como una eminencia en el campo del cambio educativo. Y él siempre ha trabajado desde arriba, asesorando a gobiernos, el cambio desde arriba. Cambio efectivo. Entonces he tenido la oportunidad de estar en estos dos mundos, el de organización a la base, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. He tenido oportunidad de estar en México, en el sur global, digamos, y en el norte también. Trabajar con sistemas como California, Ontario, Alberta, en Canadá, en fin. Y en el norte también, pues, o sea, en el sur global y en el norte también. Y en el ámbito de la justicia social, digamos, la Organización para la Justicia Social y el campo de la mejora educativa, que es lo que he estado metido desde hace mucho tiempo. Y este libro, a final de cuentas, resume, es mi mejor intento hasta ahora por resumir cómo podemos integrar estos pares de mundos que no se hablan entre sí normalmente y que cuando los integramos podemos entender, definir nuevas maneras de pensar en la educación y en el cambio educativo. El título del libro es sumamente provocador porque dices liberar el aprendizaje y al buen lector lo primero que pensaría es que está oprimido, sí, ¿no? Y sí. Me imagino que por ahí va la respuesta, ¿no? Así es. Bueno, en la escuela fundamentalmente aprendemos a que nos enseñen. Eso es lo que aprendemos. Aprendes a que te enseñen. ¿Y qué quiere decir eso?
Uno aprende a sentarse calladito, a escuchar lo que tiene que decir el maestro. A ser alienado. A obedecer. Sí. A poner fuera de ti la autoridad sobre qué es correcto, qué es verdadero, qué es bueno, qué es bello. Es vaciar la responsabilidad del conocimiento afuera. Es alguien más quien te dice qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo bello. Eso es opresivo. Y con eso no estoy criticando a los maestros. Los maestros son de la gente más comprometida y más apasionada que conozco. Pero hemos creado culturas escolares que lo que hacen es matar el aprendizaje en vez de ayudarlo a florecer. De nuevo, en la escuela aprendemos a que nos enseñen, pero aprender a que te enseñen y aprender a aprender son dos cosas muy diferentes, porque aprender es una práctica de libertad. Aprendemos bien lo que queremos aprender y lo hacemos a nuestro propio modo, en nuestros propios tiempos, con autonomía, con libertad. Aprender es una práctica de libertad, y ese tipo de aprendizaje, ese tipo de aprender no lo podemos encontrar en las escuelas convencionales. No está. Lo que aprendemos es a que nos enseñan, y eso es malo para el aprendizaje y es malo para la democracia, porque fundamentalmente si a lo que estás sujeto es a relaciones verticales de poder, en la que estás sujeto a lo que el maestro te diga que tienes que hacer y lo que tu rol es obedecer, lo que cultivas también es mentalidades y actitudes y comportamientos que son buenos para las dictaduras, para los regímenes autoritarios, pero no para las democracias. Las democracias suceden en entornos de interacción y diálogo entre el poder, entre el Estado, digamos, y los ciudadanos. Y de nuevo, si lo que hacemos nada más es enseñarle a los niños a que les enseñen, estamos matando las posibilidades de buen aprendizaje, pero también estamos mermando la democracia, y estamos en tiempos, como tú lo sabes, de que no podemos tomar las democracias por sentado. O sea, se están desmoronando. Tú en el texto apuntas a 3 procesos o 3 macroprocesos, yo diría, de liberación. Sí. Liberación social, liberación política y liberación pedagógica. Sí. ¿No? Sí. Cuando yo creo que ahorita lo que nos platicabas previamente pues nos puede ayudar a entender esta idea del proceso de liberación pedagógica, es decir, de una u otra forma el maestro va y retransmite lo que como a él le transmitieron, y en realidad no le interesa o no tiene dentro de su escala de preocupaciones la idea de formar comunidades de aprendizaje, ¿no? Pero cuando tú refieres, por ejemplo, a la liberación de este campo de lo social, ¿a qué te refieres? ¿De qué manera lo social constriñe este ámbito de la educación? Sí, bueno, mira, lo diría de este modo. A final de cuentas, y quiero nada más señalar el subtítulo del libro, que es El cambio educativo como movimiento social. Liberar el aprendizaje, crear entornos y prácticas que sean productivas para el buen aprendizaje, para que el aprendizaje florezca y se distribuya, se disemine, digamos. Requerimos cambios culturales muy profundos y generalistas. Tenemos que cambiar la cultura escolar, de modo que su centro sea el aprendizaje, no la obediencia o no enseñar, sino aprender. Eso requiere y supone un cambio cultural muy profundo y tiene que generalizarse. E históricamente, los vehículos más potentes de cambio cultural han sido los movimientos sociales. Entonces yo creo que más que pensar en una estrategia burocrática, tenemos que pensar en cómo generamos, cómo nutrimos movimientos sociales que cambien fundamentalmente la naturaleza del trabajo pedagógico. Y ahí por eso el ámbito pedagógico. Ahora, cuando hablo del ámbito político y el social, fundamentalmente a lo que me refiero es a los otros 2 ámbitos que tenemos que influir para que el cambio pedagógico potente que libere el aprendizaje se disemine a gran escala, se disemine a toda la sociedad. Ahora, con el ámbito social a lo que me refiero es el ámbito de las relaciones cotidianas, de las escuelas, lo que sucede en el día a día en las escuelas, en las iglesias, en los parques, en el espacio público. Ese sería el ámbito social. Y al ámbito político, con ámbito político me refiero al ámbito de las instituciones, del gobierno, del poder formal, de la legislación, de las leyes, etcétera, el poder político. Los movimientos sociales en general tratan de influir estos 2 ámbitos, el social y el político. Piensa por ejemplo en el movimiento feminista. O sea, fundamentalmente lo que está tratando de hacer es cambiar una serie de patrones de comportamiento social, de relaciones sociales entre un grupo que está encima del otro, entre hombres y mujeres, que se ven así.
¿no? El hombre por encima de la mujer, en todos los ámbitos. El movimiento feminista no nada más está tratando de cambiar el ámbito político, las legislaciones, las leyes que regulan salarios, condiciones laborales, etc., sino también el ámbito social. Lo que tratan de hacer es cambiar la naturaleza del vínculo cotidiano entre mujeres y hombres, en el hogar, en el lugar de trabajo, en el espacio público, etc. A eso me refiero, a que tenemos que empezar a cambiar la naturaleza de vínculos sociales dominantes y transformarlos en otro tipo de vínculo social. Es decir, en el caso de la enseñanza y el aprendizaje, en el caso de la educación, hay al menos dos patrones de vínculo social que tenemos que transformar. Uno es el vínculo entre adultos y jóvenes, o entre adultos y niños, porque sigue siendo así, es vertical. Hay una división muy clara entre el que sabe y el que no sabe, entre el que enseña y el que aprende, el que dice lo que se tiene que hacer y el que tiene que obedecer. Es así, es vertical, es autoritario. Sí. Pero también tenemos que cambiar el vínculo entre lo mismo que sucede en las aulas, sucede a nivel macro en la política educativa. Hay una división muy clara, vertical, entre política educativa y práctica educativa. Los que definen desde la cúpula lo que se tiene que hacer y los que hacen el trabajo del día a día. Ese vínculo también lo tenemos que cambiar, porque el buen aprendizaje y las buenas organizaciones no funcionan así, sino así, en condiciones de diálogo, de aprendizaje mutuo. No es uno el que enseña al otro, los dos aprenden uno del otro, los dos se transforman en el proceso de diálogo, de aprender uno del otro. Lo mismo tiene que pasar en el aula que a nivel macro en el sistema educativo, entre lo que hace la política educativa y lo que hace la práctica educativa. Tienen que aprender una de la otra. A eso me refiero con el ámbito social, digamos, es cambiar patrones muy establecidos de relaciones sociales entre maestros y estudiantes, entre autoridad y maestros, y entre política educativa y práctica educativa. Y en lo político, bueno, tenemos que empezar a pensar en cómo creamos leyes, cómo creamos legislación y políticas educativas que ayudan más a constreñir la liberación del aprendizaje. Cuando yo leía tu libro, en particular, precisamente en este ámbito de lo social, a mí me parecían muy interesantes algunas cuestiones que mencionabas, pero no dejaba yo de dialogar con tu libro, ¿no? Y plantearme el problema de que haces parecer muy sencillo todo este proceso de los movimientos sociales, ¿no? Pero hay cosas que ya están muy encarnadas en la cultura. Sí. Yo, por ejemplo, como profesor lo he visto, que el papá, por ejemplo, piensa que cumple su obligación si va y lo bota al niño en la escuela, sí, y lo regresa y ve, sí, que haga sus tareas, pero sí, en realidad no existe una preocupación, creo que ni un debate, ni la necesidad de preguntarse sobre el aprendizaje, sí, ¿no? Inclusive la curiosidad del niño sobre muchas cosas no se ve alimentada por el seno, claro, familiar. Claro. Entonces, y esto no son tradiciones que vengan propiamente dictadas de un orden político, sino, claro, son tradiciones culturales. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podríamos tú y yo plantear esta idea de que si hay una modificación social sin antes plantear un cisma cultural, ¿no? Sí. Que realmente entiendan, claro, que hay algo malo en todo este asunto? Claro, mira, la cosa es que todos vivimos la cultura escolar convencional, todos la amamos, todos está en nuestra sangre, está en nuestro modo de pensar, está en todos lados. Y lo asumes como que a mí me tocó. Así igual, son las cosas. Te quejas. Sí, claro, lo asumimos como, pues así es, sí, y te aguantas, o sea, sí, aguántate la escuela, salas bien los exámenes, en sí, fin. Estamos en una etapa en la que eso nos puede costar la humanidad. Estamos en una etapa en la que ahora eso nos puede costar el proyecto humano, porque la destrucción del planeta, la merma de las democracias, la erupción de modos de racismo, machismo, en fin, xenofobia que están a flor de piel, y entre políticos importantes, presidentes, enarbolando discursos de lo más intolerantes, racistas, en fin. Y con el deterioro planetario, que, o sea, tenemos una década para reducir a la mitad las emisiones de carbono si no queremos que colapse el planeta, ¿no? La vida en el planeta. Ahora más que nunca es importante que nuestros niños sepan aprender por su cuenta, porque van a tener que enfrentar y resolver problemas mucho más grandes y mucho más complejos que los que nosotros sabemos cómo resolver. Entonces, si lo único que hacemos es encaretarlos de lo mismo, los vamos a acercar más al precipicio. O sea, creo que lo menos que podemos hacer, y lo más importante, es prepararlos para que estén listos para aprender lo que sea que tengan que aprender para sobrevivir, pero para cambiar el mundo para bien también, para encontrar plenitud, en fin. Entonces ahora aprender es asunto de sobrevivencia, ya no es opción.
Ahí la pregunta de, ¿y cómo le haces con un maestro que nunca supo aprender a aprender? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ofrecerles a los maestros experiencias de aprendizaje profundo para ellos mismos. Y esto es parte de lo que aprendimos en México cuando hacíamos el trabajo y cuando hemos hecho el trabajo con las redes de tutoría. El modo más potente de empezar a transformar el núcleo pedagógico, fundamentalmente lo que sucede entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento, es primero ofrecerles a los maestros experiencia de aprendizaje potente, que les ayuden a darse cuenta, por ejemplo, que saben cómo hacer una división de fracciones, pero no tienen ni idea de qué significa. ¿Qué significa, por ejemplo, dividir 3 séptimos entre 4 novenos? ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les sirve y qué significa? O sea, porque saben cómo resolverla. Sabes que multiplicas cruzado numerador por denominador, pero ¿qué significa eso? Entonces, moverles un poco el tapete y enfrentarlos a problemas que siempre han creído que entienden bien, pero que no necesariamente entienden con profundidad, y ofrecerles el apoyo pedagógico y modelar un modo de diálogo pedagógico que les permita aprender, a veces por primera vez, cosas que han enseñado siempre, pero que nunca supieron con suficiente profundidad. Entonces, primero, ofrecer oportunidades, crear oportunidades para que los maestros mismos vivan el buen aprendizaje. Y casi independientemente, casi invariablemente, lo que sucede es que en cuanto los maestros viven una experiencia de aprendizaje nuevo, se empiezan a preguntar, bueno, ¿qué estaba haciendo yo todo este tiempo? Pero ¿no crees que hay un problema? En un proceso educativo hay 3 instancias, que es la autoridad, el profesor y los alumnos, ¿no? Yo puedo ser un maestro que me motivase y hiciera el ejercicio de aprender a aprender. Y podría enseñarle a los niños a aprender a aprender. Pero yo tengo también que cumplir con todo un plan de estudios y con un conjunto de expectativas que me van a evaluar, o sea, porque a mí no me evalúan a partir de lo que el niño aprendió, sino me evalúan a función de los resultados específicos. Inclusive aquí utilizamos estándares como la prueba de PISA y estándares de evaluación. ¿Cómo podríamos encontrar una condición de equidad en esto, ¿no? En donde a lo mejor no abarque todo un plan de estudios, pero sí genera muchísimas dudas que el niño estaba abriendo solo? Claro. Mira, el plan de estudios es un medio, no es un fin, y el problema es que se ha convertido en un fin. Es decir, yo enseño para cubrir todos estos temas, pero al final lo que sucede es que cubres muchas cosas y los alumnos no aprenden nada. Entonces sabemos que la vía convencional de irnos por cubrir el programa de estudios no funciona. Es decir, lo puedes cubrir y eso es tu logro, pero ¿qué tanto en efecto aprenden los estudiantes? Esa es otra cuestión. Hay un experimento que se hizo, te lo digo muy brevemente, en Nueva Jersey, en una escuela de élite, en la que se les da a los estudiantes la prueba final de ciencias, en distintos grados, pero se les da la prueba final de ciencias, y luego a los mismos estudiantes se les da la misma prueba 3 meses después, una prueba un poco más sencilla, pero la misma, y los mismos estudiantes, y el experimento es ver cómo salen al principio y cómo salen al final. La primera vez que lo toman, el promedio es B+, que es el aproximado de un 8.5. ¿Cuál sería tu mejor estimación de cuál fue el promedio la segunda vez, 3 meses después, la misma prueba, los mismos estudiantes? Yo me imagino que 6 o 7. Fue una F. Reprobado. Es menos de 5, completamente reprobados. Ni una sola persona, ni un solo estudiante era capaz de demostrar el dominio que tenía de lo que demostró 3 meses antes. Eso es lo que hacemos cuando lo que hacemos es cubrir el programa. Nos podemos sentir muy satisfechos de que lo cubrimos, pero y hay maestros que hasta presumen, acabé 2 semanas antes. Claro, pero eso como criterio de logro es vacío, porque lo que de verdad se quedó en el corazón y en la mente de los estudiantes es prácticamente nada. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es decir, no quiero decir que nos olvidemos de los planes y programas de estudios, pero démosles el lugar que ocupan, que es como medio, no como fin. Ahora, lo que sabemos es que uno aprende lo que le interesa. Si le aprendemos bien lo que nos interesa. Lo que nos interesa podemos salir bien en un examen y se nos olvida 2 horas después, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho y lo que están haciendo muchos de los movimientos más pequeños y los grandes que están liderando el aprendizaje es empezar a entender qué les interesa a los niños, encontrar problemas que les intrigan y luego utilizar ese como el punto de partida para la exploración, para sus proyectos de estudio. Y necesariamente cuando están resolviendo o tratando de atender a problemas que les interesan, van a tener que acceder a asuntos del plan de estudios. Tienen que acceder a él, pero acceden a él porque lo necesitan,
No porque dice el maestro que hay, porque en algún momento porque quieren saber más, sino porque lo necesitan para entender las preguntas que les interesan. Sí. Cuando uno aprende el plan, las cosas en el plan de programas de estudios de esta manera, lo aprendes 10 veces más rápido, 10 veces más rápido, porque te interesa y se te queda. Entonces parte del trabajo es cómo empezamos a voltear la fórmula, de modo que el punto de partida es el buen aprendizaje, y luego utilicemos el plan de estudios al servicio del buen aprendizaje, no al revés. Lo que hemos hecho es condicionar el aprendizaje al plan de estudios, y eso no funciona porque estás convirtiendo el medio en fin, y el fin nunca lo alcanzas. Y lo hemos percibido todo mal. Así es. Y esa es la cosa, o sea, trata el plan de estudios como un mapa que tus estudiantes pueden recorrer con más libertad, pues ellos deciden cuándo están en qué parte. No lo trates como un itinerario, como una predeterminación de esto es lo que tienes que cubrir en este momento, a esta hora, todos al mismo tiempo, y en los siguientes 50 minutos entonces la otra partecita. Trátalo como un mapa que pueden recorrer a su propio paso y en función de lo que les interesa. Eso quizá resulte que no cubra todo el mapa, pero no importa, porque el mapa es el medio. Tiene que ser el medio para adquirir hábitos intelectuales más duraderos, pensamiento crítico, análisis de información, expresión oral y por escrito, todas esas cosas. A final de cuentas, es mucho más valioso si estudias 3 temas en todo el año, que conociste muy bien y por eso sabes aprender por tu cuenta lo demás, lo que venga, que si cubres todo el programa y sales deshabilitado para aprender por tu cuenta. Ahora, no creo que es una cosa o la otra, yo creo que los podemos integrar, podemos integrar el plan de programas con el buen aprendizaje, pero tenemos que definir quién está al servicio de quién. Y ahí es donde entra el elemento político, el elemento legal. Sí. De estas finalidades. Claro, pero bueno, a final de cuentas, si ves si uno ve las aspiraciones de los planes y programas de estudio, lo que queremos es generar jóvenes capaces de aprender por su cuenta, buenos ciudadanos, gente que sabe comunicar bien, etcétera. Es decir, ese es el propósito, ahí está, es lo que todos los planes y programas de estudios quieren lograr. Hemos confundido los medios, no la finalidad. Con los fines, así es, y entonces nuestra finalidad ahora en las escuelas es cubrir el programa de estudios, y se nos olvida que ese es el medio, porque lo que queremos es asegurar que los niños están preparados para aprender por su cuenta y tienen los hábitos intelectuales que les permite ser ciudadanos críticos, activos, buenos aprendices, en fin. Sin duda alguna, ¿tú crees que sí se puede liberar este proceso de aprendizaje? Sí, no me cabe duda. Pero una de las cosas que a mí sí me quedó claro, no me quedó claro en tu texto, y es por ahí iría la pregunta, ¿este proyecto tú cómo lo mides? ¿Como un proyecto de corto, mediano o largo plazo? Sí, son las dos. Lo que hemos descubierto es que a final de cuentas las condiciones para el buen aprendizaje son bien fáciles. Todos aprendemos cosas bien, pero casi siempre fuera de la escuela. O sea, algunos de nosotros somos buenos para escribir, otros somos buenos para contar chistes, otros para cocinar, o para hacer deportes, o para cantar. Todos sabemos aprender. Estamos diseñados para aprender como seres humanos. Los niños aprenden idioma, o sea, aprenden a hablar sin que les den una sola clase. Si están en entornos donde se habla más de un idioma, aprenden más de un idioma, sin que les den una sola clase. Aprenden a caminar, aprenden a leer las emociones de la gente por ver sus rostros. Aprenden cosas complejísimas, pero estamos cableados para hacerlo de esta manera. Perdón, se me estaba olvidando la pregunta que me estabas haciendo. Si era de corto, mediano. De corto, sí. Entonces, todos estamos predefinidos, diseñados para aprender. Lo que pasa es que la escuela nos va matando esta capacidad innata que tenemos para aprender. Entonces, es sencillo. Los principios que explican el buen aprendizaje son bastante sencillos. Lo que es difícil es que hemos creado una estructura social. Claro, muy establecida y muy estable, que es difícil de cambiar. Pero lo que lo hace posible es que cuando... Porque yo siento que es más cómoda que estable. Claro. Bueno, ese es el rol de la cultura. La cultura es, por definición, una fuerza conservadora. Porque lo que te permite es
tener un sentido de predicción, de estabilidad, de que sabes qué va a pasar al día siguiente. Y eso es lo que la cultura hace, genera un estado de tranquilidad, de que las cosas yo sé cómo van a pasar al día siguiente. Y ese es el rol de la cultura, es un rol conservador. Ahora, la razón por la que yo creo que liberar el aprendizaje es posible es, bueno, yo lo he visto suceder en miles de escuelas en varios países alrededor del mundo, México entre ellos, pero ¿dónde está la esperanza de que sea posible? Cuando uno aprende bien, se conecta con lo más profundo de su ser humano, o sea, de ser humano. Aprender bien es no solo una práctica de libertad, es un acto profundamente humano. Y aprender en conversación con otro es una de las cosas más placenteras que uno puede sentir. Y cuando uno vive eso, ya no se puede echar para atrás. O sea, cuando uno vive el buen aprendizaje, ya no te puedes regresar a la tontería de hacer bien los exámenes y no aprender nada. Ya no hay manera. Es difícil volverse para atrás. Entonces lo que activas es el espíritu humano de transformación, de gozo, de comunicación con otros, en fin. Esa es la fuerza que puede ayudar a cambiar la cultura, nos acerca, aprender bien nos acerca más a nuestra humanidad compartida. Y lo que tenemos ahora es instituciones y modos de trabajo que nos están deshumanizando, que nos están objetivizando, que nos están deshumanizando. Y la necesidad ahora de que nuestra humanidad salga a la superficie es más dura que nunca, más dura que nunca. Y cuando la humanidad quiere salir, no hay quien la pague. Por supuesto, tenemos también que pensar en las estrategias en la estrategia más política, social, de cómo vamos cambiando lo que estorba. Pero el proceso tiene que ser de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Tenemos que empezar por cambiar el núcleo pedagógico, crear experiencias de aprendizaje potente, liberador, ofrecer la oportunidad de probar cómo se siente aprender bien. Y eso libera. Y cuando sientes lo que quiere decir ser libre, ya es muy difícil que te vuelvas a lo nuevo, a lo viejo. Y lo que tenemos que empezar a hacer es, una vez que empiezas a liberar el aprendizaje, ver cuáles son las cosas que te estorban, porque va a haber muchas. Horario escolar, pruebas estandarizadas, todas esas papeleos, todas esas cosas. Pero cuando lo que tienes es voluntad humana y además colectiva de liberar el aprendizaje, lo que empiezas a ver es que la gente se empieza a organizar para decir, esto nos estorba, ¿cómo lo cambiamos? ¿Cómo nos movilizamos con el supervisor para que nos deje más tiempo para seguir trabajando juntos? O que nos quite cargas administrativas, o que nos dé más flexibilidad para usar las boletas de un modo nuevo. En fin, pero tiene que ser de adentro hacia afuera, porque la fuerza de cambio viene de las personas, viene de las personas que interactúan entre sí unas con otras, de los jóvenes, de nuestros niños, de nuestros estudiantes, de nuestros maestros y nuestras autoridades educativas, en fin. Esa es la fuerza del cambio. Iván Illich decía que el único recurso que está distribuido igualmente entre todos los humanos es nuestra capacidad de actuar. Y ese recurso ha estado muy subutilizado en las reformas educativas que se han promovido a lo largo de décadas. Y ese es el recurso, además, que es gratis. Es el recurso que está a la mano de todos nosotros y que podemos utilizar para cambiar eso. A final de cuentas, las instituciones, la cultura, son creación humana también. Es decir, no vienen de la nada, no es que sucedieron porque así tiene que suceder. Son resultado de decisiones humanas y de modos de actuar humanos. Sí. Y por eso mismo las podemos cambiar. Y yo creo que las tenemos que cambiar a través de generar entornos de aprendizaje, relaciones de aprendizaje que nos acercan más a nuestra humanidad. Y cuando lo vivimos, no hay marcha para atrás. Es muy difícil que se eche para atrás. Santiago, yo realmente disfruté mucho tu libro, ¿no? Y yo nada más te haría una última pregunta. ¿Qué es lo que sigue en tu trabajo? Bueno, hay dos cosas. Como te decía, yo he trabajado lo mismo en el norte global que en el sur global. Yo he tenido la oportunidad de conocer mucho la experiencia educativa de Ontario, por ejemplo, la provincia de Ontario en Canadá, de Alberta, que son sistemas educativos que internacionalmente han destacado como sistemas buenos. Han llegado, pero son buenas, lo que han generado son buenas escuelas convencionales. O sea, cómo funciona el sistema convencional, cómo funciona bien. Y eso lo han hecho muy bien. Y por otro lado, he tenido la oportunidad de estar cerca, participar en y estar cerca de iniciativas más del sur global, que lo que han hecho es renovar, funcionar como movimientos de renovación pedagógica desde abajo, en las comunidades más apartadas de sus países, y haciéndolo a escala, operando como movimientos sociales que están
cambiando, que tienen en su centro el cambio pedagógico radical para liberar el aprendizaje, y lo están haciendo a escala. Lo que yo quiero hacer es empezar a tomar lo mejor de los dos mundos y empezar a ayudar a generar la nueva generación de reformas educativas o de cambio educativo. El término reforma ya está muy mermado y muy... A partir de experiencias compartidas. No, pues, claro. Pero ¿cómo traemos a conversar lo que ha aprendido Ontario, por ejemplo, sobre cómo cambiar sistemas educativos completos, con lo que han aprendido las redes de tutoría en México o la Escuela Nueva en Colombia, para liberar el aprendizaje desde abajo? Y cómo podemos unir esfuerzos para que esas sean las nuevas reformas educativas. Entonces, lo que me interesa es fundamentalmente tratar de ayudar, participar en y aprender de los esfuerzos por hacer crear una nueva generación de cambio educativo que no va por nada más mejorar puntajes en pruebas estándar, etcétera, sino va por el proyecto humano. O sea, recuperar el proyecto humano y hacerlo el centro de nuestro trabajo. Realmente promete. Pues ha sido un placer platicar contigo, Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Listo.